No se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por cerrar con nosotros la semana. Estamos llegando a todos los hogares de Baja California a través de la señal de canal 154 de Baja TV. Esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias, a quienes enviamos desde luego un afectuoso saludo, del mismo modo que lo hacemos llegar a quienes nos sintonizan a través de Agencia Fronteriza de Noticias, porque mire usted, estamos transmitiendo simultáneamente a través del portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, en su dirección www.afntijuana.info, el lugar para informarse oportunamente sobre los acontecimientos noticiosos más recientes de la localidad, del estado y desde luego del ambiente nacional, donde por cierto hay algunas novedades interesantes. Hoy viernes 26 de septiembre del año 2014. Entremos en materia porque el asunto lo amerita. Verá usted, lo comentamos aquí en su momento, en su oportunidad, el caso de posible ejecución de parte de las Fuerzas Armadas de este país en contra de 22 personas que la autoridad presenta o nos presentó públicamente como presuntos narcotraficantes. Se habrían enfrentado en alguna bodega en una comunidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y en este incidente pues muere, dice la Secretaría de la Defensa Nacional en su momento en un comunicado de prensa el 30 de junio, muere una menor de edad cuya madre fue testigo de lo que allí ocurrió y compartió esa versión con publicaciones internacionales, con una publicación internacional de presencia importante llamada Esquire y posteriormente con otras agencias noticiosas extranjeras, lo que derivó en una declaración y en una clarísima presión del gobierno de Barack Obama hacia el nuestro para que este asunto fuese clarificado, a pesar de las resistencias y de las versiones oficiales que sostenían y defendían la versión inicial, la única, pues la del gobierno. El asunto es que las cosas han dado un vuelco debido precisamente a la difusión de ese testimonio de la madre de la menor que, según la señora, habría sido ejecutada igual que el resto. No hubo ningún enfrentamiento, como afirma la Secretaría de la Defensa Nacional, según la versión de esta testigo, y las cosas, le decía, han dado un vuelco, sobre todo en las últimas horas, porque conforme se conocen más elementos de lo que ocurrió ese día ahí, en la reconstrucción que, por ejemplo, algunos medios noticiosos de la capital han estado haciendo sobre lo que ocurrió en esa bodega, han surgido más detalles que parecen confirmar la versión de que efectivamente no hubo ahí un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y autoridad, sino una ejecución, vil, descarada e impune ejecución de 22 personas que según la autoridad son presuntos narcos. Sin embargo, sin más elementos que su propia versión, sin más datos y sin más argumentos que su propia versión, pues esta versión se ha venido cayendo. Y mire, le vamos a compartir unas fotografías que son fuertes, pero que son importantes, porque estas imágenes no se conocían. En las últimas horas lo ha dado a conocer una publicación capitalina, el periódico, el diario La Jornada. Son fotografías muy reveladoras que, analizadas por especialistas en cuestiones periciales, han arrojado algunas conclusiones interesantes. Una de ellas, la de un perito entrevistado por ese diario para tratar de explicar lo que muestran las fotografías, que le insisto,
son fuertes, pero necesarias en este caso, cumplen una función periodística importante. ¿Cómo las obtuvo el diario? Eso es otra historia, pero las imágenes ahí están. Y un dato relevante en el análisis que hace un especialista en materia pericial es el siguiente y es aparentemente incontrovertible. No hay arma, dice, no hay arma, no hay proyectil de arma que atraviese un cuerpo, y menos aún en las condiciones normales de un enfrentamiento. Se supone que habría, según los cálculos hechos por el periódico y por las fuentes consultadas, habría una distancia de aproximadamente 25 o 30 metros entre los presuntos delincuentes y los militares. A esa distancia, cualquier proyectil que hubiesen recibido estas personas habría permanecido alojado en el cuerpo. No atravesa, imposible que le atravesaran. La única posibilidad de que esto ocurra es que el tiro se produce a cierta distancia. Y tendría que ser cuerpos pegados a la pared. Hay una imagen que muestra claramente en una pared de la bodega donde hay orificios y se aprecia claramente que son orificios manchados de sangre, lo que muestra que la víctima estaba cerca, pegada a la pared. No hay otra posibilidad de que un manchón de sangre se produzca y además un proyectil atraviese el cuerpo y pegue en la pared. De tal suerte que ese es un elemento. Otros datos: los cuerpos muestran huellas de lodo en las rodillas y en el pecho, en algunos casos. Un indicativo, pues, de que estos hombres habían estado hincados, como afirma la testigo, la madre de esta muchacha, Erika, eh, asesinada en este encuentro. Eh, Otra, pues, es de que habrían estado boca abajo. Y vea usted y juzgue estas imágenes. No son, eh, no son imágenes que regularmente se muestren en los medios de comunicación, pero estas, por el interés periodístico, eh, son claves para tratar de reconstruir y entender lo que allí ocurrió. Eh, la sospecha de que las armas fueron sembradas siempre estará presente. No es la primera vez que las autoridades hacen ese tipo de cosas. El ejército, la policía federal, la policía municipal, en fin. Así ocurrieron las cosas, así estaba la escena de estos hechos. Impresionantes imágenes se aprecian cerca de la pared. Y con los elementos que hay en este momento, es que algunos medios que han estado dando un puntual seguimiento a esto, se puede concluir que la versión oficial simple y sencillamente no se sostiene. Ahí están, cerca de la pared, eh, por las posiciones en que quedaron, por las manchas. Mire usted, a eso nos referíamos, el boquete en la pared, eh, típico de un proyectil, que en este caso lo que exhibe es que la víctima estaba cerca de la pared. Tuvo que haber sido un disparo a corta distancia para que atravesara el cuerpo, según las opiniones de expertos en la materia. Aún en el supuesto de que hubiesen sido efectivamente narcotraficantes, que eso es otra historia y materia de otro expediente, la verdad es que estas imágenes que se han publicado en las últimas horas en la capital del país, pues han causado un revuelo explicable. Esto desde luego deja mal parada a la autoridad, que defendió insistente en la versión vehemente, la versión inicial, la versión oficial, y que hoy tiene que dar marcha atrás. Esto no habría ocurrido si el testimonio de esta mujer no se publica, pero sobre todo no se publica en medios internacionales, porque ya generó la exigencia de organismos internacionales promotoras y defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch
y Amnistía Internacional, independientemente de la declaración del gobierno de Washington en el sentido de que era menester, ya sabe usted, con el lenguaje pues aún más diplomático y terso que puede usar Washington en un asunto de esta naturaleza. Bueno, no es lo mismo que lo diga el barrendero de la esquina a que lo diga el gobierno de Washington a través del vocero más piojo que tenga, si quiere usted, ¿no? Pero finalmente es el gobierno de Washington el que está hablando, el gobierno de Barack Obama. En estas condiciones, pues, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno del presidente Peña Nieto, están en entredicho y es un llamado de atención porque, mire, confirma que el gobierno mexicano se ha estado extralimitando en la serie de operativos y de actuaciones que ha emprendido en el contexto de la llamada lucha o guerra contra el narco, esta que inició Felipe Calderón Hinojosa y que ha continuado el presidente Enrique Peña Nieto. Qué imágenes, de veras. Esto sin duda podría sentar un precedente importante y puede provocar que salgan a relucir otros excesos cometidos por las Fuerzas Armadas que son muy proclives a hacer esto. Ya más o menos hemos tenido oportunidad de conocer en el último año cómo es que verdaderamente se comportan los miembros de las Fuerzas Armadas en este tipo de incidentes, sobre todo a partir de la filtración de unas grabaciones, de unas tomas de video que fueron hechas aparentemente durante los operativos, un par de operativos de las Fuerzas Armadas, muy posiblemente en esta modalidad que se ha usado, que se estila en las Fuerzas Armadas norteamericanas y comienza a ser de uso común en Fuerzas Armadas de varios países. El uso de cámaras incorporadas al equipo de los militares, a los cascos, para grabar varias operaciones y en algunos casos para transmitir vía satélite y en tiempo real algunos operativos de primer nivel que permiten a los comandos castrenses ver en tiempo real el desempeño de su personal en operativos claves. Y videos de esta naturaleza que muestran la forma en que se comportan, en que hablan los militares, exhibe pues esa facilidad con que un militar le jale el gatillo a la menor provocación o incluso sin haberla. Este asunto pues ya ha levantado ámpula y pues está produciendo seguramente urticaria en los altos mandos, tanto así que el secretario de la Defensa se ha permitido declarar ahora sí, en las últimas horas, que la Secretaría de la Defensa Nacional no va a permitir violaciones y excesos de esta naturaleza y que serán castigados. Por lo pronto, lo que la Secretaría de la Defensa tuvo que hacer, pues la situación lo obliga, fue anunciar que un grupo de militares, 25 militares para ser precisos, involucrados en este incidente, fueron detenidos. Sí, un teniente y 24 soldados que habrían participado en este operativo allá en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados al juzgado sexto militar. 8 de ellos fueron consignados e ingresados a la prisión del campo militar número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense. Nada más. No tiene esto nada que ver con el expediente penal que tendría que llevarse por otro lado, esto a cargo del gobierno civil y del gobierno federal. La Procuraduría General de la República concretamente sería la indicada, pues la Fiscalía Federal. La Secretaría de la Defensa dice que se les fincaron cargos de desobediencia e infracciones a deberes militares en el caso del teniente, ¿verdad? Y los 17 soldados restantes, estos que no fueron consignados, pues están en espera de que se defina su situación jurídica. Eh, Fueron trasladados ahí al campo militar y van a ser sometidos a sanciones, a castigos, pero por actos de indisciplina, desobediencia y exceso. ¿Cuáles son algunos de los argumentos, por ejemplo,
establecidos por la autoridad en la consignación en el ámbito de lo militar. Bueno, mire, nada más para que tenga alguna idea, de acuerdo con el artículo 301 del Código de Justicia Militar, comete el delito de desobediencia, y cito textual, el que no ejecuta o respeta una orden superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior para proceder como fuere conveniente por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado para la fuerza de que depende o tuviese a sus órdenes. En cuanto a los deberes militares, el artículo 382, por ejemplo, prevé que sea aplicable al que infrinja algunos de los deberes que le corresponden según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, siempre y cuando el resultado no sea constitutivo de delito, se le castigará con 1 año de prisión. Este documento establece que cuando la infracción ocurra debido a torpeza o descuido, la pena será de 4 meses de prisión. En tanto, si la falta a deberes militares resulta en daño a un individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas. Son algunos criterios sobre los cuales fueron detenidos y consignados, detenidos 24 militares, 24 y su superior, y consignados 8 de ellos a quienes se habría encontrado violaciones o excesos de cierto nivel de gravedad. Esto es al margen del expediente que el gobierno de la República estará manejando a través de la Procuraduría General de la República. Es de esperarse, la sospecha es inevitable, la suspicacia está ahí, que el gobierno de la República buscará contener daños al máximo posible, tapar, ocultar, proteger a los militares, tratar de evitar que se sepan otros detalles todavía más delicados o eventualmente tan delicados como los que ya comienzan a circular y a saberse a través de los medios de comunicación. Por razones de imagen, estarían incurriendo en complicidad, en ese tipo de conductas que no son raras. Porque, pues, a qué gobierno, a qué presidente, a qué gobernador o alcalde le gusta que exhiban a su administración de la que él es responsable? No, pues difícil, pero independientemente de que sabemos que el gobierno puede hacer eso, lo cierto es que hay cosas ya a estas alturas que son inocultables, datos irrelevantes, muy relevantes, que hoy están bajo la lupa de la comunidad internacional. Así está el panorama, así está el panorama en este delicado asunto que está poniendo en entredicho el comportamiento o el manejo que debiese ser responsable y cuidadoso de parte de la autoridad en el combate al crimen organizado, en general al crimen, pues, pero de manera particular al llamado crimen organizado relacionado con el narco, esencialmente. Qué cosas, ¿eh? En fin. Mire, regresemos a Baja California. Hay algunos temas que hemos venido compartiendo aquí, a los que hemos venido dando seguimiento. Ayer, por cierto, en un caso local, muy local, concretamente del resorte del gobierno municipal, del ámbito del alcalde Atiazarán Orsi, comentábamos esta serie de tropiezos y de malos manejos, de pues errores, francamente, ¿no? En el manejo de lo que está ocurriendo al interior del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en donde lo que hemos sabido en las últimas horas es que los viajeros que nos fueron a representar con cargo al erario a Colombia, a una feria del libro dedicada a Tijuana, pues no regresan todavía, regresaron algunos elementos, pero bueno, según los datos que ya se empiezan a conocer, el director de IMAC, Jesús Flores Campbell, decidió que a Colombia viajara, bueno, pues hasta el Perico, ¿no?
casi hasta el perico, pues una forma de decir pues que se excedieron, incluyendo en el viajecito a una cantidad de funcionarios del Instituto Municipal de Arte y Cultura, lo que podría ser pues cuestionable. Si se requiere realmente que vayan, bueno, creo que hasta 6 funcionarios subalternos del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Aún concediendo pues que el director del Instituto Municipal, Jesús Flores Campbell, pues es alguien que por su corpulencia y además sus problemas recientes de salud no se puede hacer cargo de muchos aspectos básicos de la conducción de un grupo de esta naturaleza. Hay requerimientos logísticos que se tienen que atender y que evidentemente no puede hacer él solo. Uno entendería pues que lleve la compañía de algún subalterno, de algún colaborador suyo, pero de 6, bueno, eso es algo que ya sabremos con más detenimiento, porque estamos a punto de recibir la lista de los viajeros. Ya le habíamos anticipado aquí, desde antes de ese viaje, que tenemos información en el sentido de que algunas personas habían sido pues incluidas tentativamente en esa lista, pero en el manejo de esto, el Instituto Municipal de Arte y Cultura habría omitido, quién sabe si intencionalmente, enviarles oportunamente la invitación porque, bueno, los invitados o los mencionados para viajar a otro país necesitan tiempo para hacer preparativos. No se puede de la noche a la mañana decirles, oye, ahí te mando una invitación para que nos acompañes, hombre, a Colombia, pasado mañana nos vamos. Pues eso es una descortesía, eso puede ser considerado hasta una desinvitación, ¿no? Una invitación pues, para que no me acompañes, ¿no? Y hay algunas figuras conocidas de tijuanenses que habrían sido incluidas en la lista y que todavía unos días antes pues no habían recibido la invitación. El hecho es de que han surgido cada vez más cuestionamientos sobre la utilidad y el beneficio de enviar con cargo al erario a tal cantidad de personas. Pero mire, nos vamos a una pausa, regresamos todavía con más porque sí, todavía tenemos más. En el Congreso del Estado trabajamos para ti, proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la Ley de Inglés como segunda lengua obligatoria, la Ley de Acceso Libre a Internet, la Ley de la Cultura Física y Deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. 21ª Legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Llegan este viernes a Las Pulgas, celebrando su 31 aniversario, Los Incomparables de Tijuana, alternando banda LM de Los Mochis, Sinaloa. Reserva ya, 685-3657. Este viernes 26, festeja Los Incomparables en Las Pulgas. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com.
cero recargos y cero pretextos. Paga tu predial, ya no hay excusas. Aprovecha esta última oportunidad. Acude a Palacio Municipal, Delegaciones, Calimax, Oxxo, Bancos. Tu predial trabaja. Suma de esfuerzos. Ayuntamiento de Tijuana. Qué bueno que sigue con nosotros. Déjeme recordarle que tenemos un número telefónico para estar en contacto, recibir su llamado, su sugerencia. Es el 608-7645. Tenemos una dirección de correo electrónico de igual manera para recibir sus comentarios y sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. Ya saben que estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y todos los días en punto de las 3 de la tarde, la repetición de este programa a través del canal 154 de Baja TV. De cualquier manera, adicionalmente, el archivo de este programa queda para su consulta en este portal de Agencia Fronteriza de Noticias, ahí en la dirección que tiene usted en pantalla, en www.afntijuana.info, para la consulta en cualquier momento que usted así lo desee. Ya sabe que además en Agencia Fronteriza de Noticias, en este portal, pues se enterará usted antes que en cualquier otro lugar sobre los acontecimientos más recientes, conforme se vayan produciendo. Mire, para darle cerrojazo al tema del IMAC, le comentaba entonces que en la medida en que empiezan a conocerse algunos detalles adicionales de esta controversia generada por el comportamiento del director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el sobrino del recientemente fallecido escritor Federico Campbell, empiezan a surgir otros datos que estarían poniendo en entredicho el manejo, el carácter cuidadoso que debiese tener el titular del instituto, que es una paramunicipal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, que es, como dicen luego en gobierno, la cabeza de sector, de la cual dependen y bajan las directrices sobre el manejo de las paramunicipales, que son varias, son 5. El Sistema Municipal de Parques Temáticos es uno de ellos, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura es el otro, y los titulares de estas áreas deberían regirse por ciertos criterios elementales en el manejo operativo de estas dependencias. Aparentemente, don Jesús Flores Campbell no estaría haciendo las cosas muy apropiadamente. Y entre otros detallitos que empiezan a surgir y que pondrían en entredicho el manejo de su parte, pues está en un dato relacionado con la celebración de la ceremonia del grito, que como ustedes saben se llevó a cabo en las instalaciones del viejo Palacio Municipal, que ya es hoy un edificio de carácter histórico. Y ese edificio, ahí en la calle Segunda y Avenida Constitución, que fue la esquina más tradicional de esta ciudad por décadas, por lo menos hasta los 80, mediados de los 80, que se cambian de edificio, se cambia el gobierno municipal de sede a la zona Río. Este edificio fue sometido a un proceso de limpia y purga porque estaba concesionado a negocios, que fue muy complicado sacar de ahí, porque bueno, hasta se ampararon, en fin, todo un proceso largo, tedioso, jurídico, lento, hasta que fue desocupado por entero el edificio, sometido a un proyecto de remodelación y convertido en la sede del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Ahí está el archivo histórico, la galería de la ciudad, el museo de la ciudad, en fin.
fue convertido en los hechos en la sede del IMAC, pero no es la oficina propiedad del IMAC. Y el director de IMAC se habría comportado con esta visión patrimonialista de, mire, hey, ¿qué traen? Ah, no, este es mi edificio, es mi oficina, es mi feudo, es mi propiedad. Aquí no vienen a hacer ninguna ceremonia del grito, ¿eh? Se habría comunicado incluso vía telefónica desde Colombia, aparentemente, para pues expresar su desacuerdo con, o por lo menos su pretensión de impedir que ahí se hiciera la ceremonia. Y entonces, evidentemente, en la administración central pues se rieron, ¿no? Pero en el proceso de ir a Palacio Municipal Viejo en la calle Segunda a hacer los preparativos para la ceremonia, pues la autoridad central tuvo oportunidad de encontrar cosas que no le agradaron, desorden, suciedad, pero no solo física, pues, sino esencialmente desorden. Lo que le abona más a la imagen que ya a estas alturas tiene la presidencia municipal de nuestra ciudad sobre la forma en que el IMAG ha sido conducido. Y entonces, bueno, pues esto le agrega más piedritas a este costal que ya viene cargado y que va a tener aparentemente alguna consecuencia. ¿De qué tipo? Quién sabe, pero como el señor director del IMAC aparentemente es muy amigo del alcalde, no sé si fueron compañeros de escuela, algo así por el estilo, bueno, pues habría una tentación natural a querer proteger a Flores Campbell, aun cuando se le pusiese una regañada de padre y señor mío, pues habría una tendencia, ¿no? Bueno, oye, te voy a estar checando, no, que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero la tendencia a dejarlo que siga al frente del IMAC. Ese es, desde luego, harina de otro costal, porque ese es un tema ya más complejo, materia de otro tipo de análisis y con otro tipo de escenario y datos, que en todo caso tendría que ocurrir dependiendo de una evaluación que, por cierto, a estas alturas es típica y ordinaria, porque conforme se aproxima el informe de gobierno, todas las dependencias están obligadas a entregar un reporte de actividades del año que está concluyendo. Presidencia municipal requiere toda esa información para la preparación del informe y es una oportunidad valiosa para hacer un balance de cómo andan las dependencias y sus titulares. Claro, independientemente de esto, de manera regular y de acuerdo a la forma en que está organizada la administración municipal, todas las dependencias se rigen por objetivos y están obligados a entregar reportes cada cierto tiempo y no esperar hasta el último para darse cuenta de que una dependencia está mal. No, esto se hace con fines de evaluación y diagnóstico, pues, y certificación de que cada funcionario y cada dependencia, cada dirección y departamento está cumpliendo de conformidad con las metas que se plantean desde el inicio de la administración. Regularmente así se maneja la administración pública. Cada dependencia plantea desde el inicio de la gestión un proyecto en el que le dice a usted, típicamente en el caso de una oficina de comunicación social, bueno, ¿cuántos comunicados vas a manejar en promedio por mes? ¿Cuántas acciones de comunicación, de difusión? ¿Cuántas acciones? Y así, por el estilo. En cada una de las acciones de esa dependencia, ya sea del orden de que se trate, puede ser comunicación o cualquier otra área, plantea un programa de trabajo que está sujeto a la evaluación. Cada mes, cada 3 meses, se deben presentar informes para certificar que efectivamente se vayan cumpliendo metas y objetivos generales y específicos. Y eso permite a un gobierno a corto plazo tener una evaluación y un diagnóstico de cómo va funcionando la administración, en lugar de esperar como antes a que llegara el año. Entonces, pues ya sería cosa de hacer una evaluación general sobre el desempeño del director del IMAC y de su equipo de colaboradores, pues en lo que va de la administración. En fin, que vamos a estar al pendiente, hay algunos datos más, le digo que
Estamos por recibir la información más detallada sobre incluso la lista de los viajeros, porque esto ya nos permite hacer otro tipo de valoraciones. Ya de por sí empieza a cuestionarse la efectividad y el beneficio que Tijuana tiene de que con cargo al erario se mande a 60, 60 y tantas personas, que no es cualquier cosa en términos de gasto. Andaría rondando en promedio el $1,000,000 o pues qué más, ¿no? Y mire, $1,000,000 es mucho dinero. Puede ser poco para algunas cosas, pero es mucho dinero cuando se trata de recursos públicos que son tan demandados, que se entregan a cuentagotas y que por un lado se escatiman a ciertas áreas de gobierno y a ciertos programas, mientras que en otras se llega hasta el exceso en el uso del dinero. Y esto desde luego pues no habla bien de la administración en general, de la administración y del desempeño del propio alcalde, pues entonces puede parecer un exceso, un uso de este tipo en cuanto al recurso municipal, sobre todo cuando le doy un ejemplo. Desde el principio de esta administración municipal, las delegaciones han estado como beduinos en el desierto, deseando aunque sea un pequeño vaso de agua, porque los tuvieron pues prácticamente a pan y agua, sin dinero para trabajar. Muchas áreas de la administración pública, en un, me parece que malentendido sentido de la distribución del gasto público, bueno, les restringieron hasta el papel. Regularmente, hay que decirlo, en la administración pública municipal en los últimos tiempos se ha llegado al punto de reciclar, por ejemplo, para bueno, aprovechar de la mejor manera posible el recurso, pero se escatima hasta el colmo. Hay dependencias en las que de plano muchos documentos no se pueden emitir, muchos oficios y memorándums para organizar la marcha regular de las cosas administrativas. Muchas cosas se detuvieron, vaya, todo estuvo controlado, en papelería, en cosas elementales, le insisto. Y entonces, mientras que por este lado, hasta el grado de la inmovilidad, en una visión, me parece que mal entendida del ahorro, le escatiman el recurso, en otras dependencias fueron muy laxos, muy sueltitos con el dinero. En esta administración, la del doctor Jorge Estiazarán Orsi, donde decisiones torpes no han faltado, en varias áreas, y no son pocas, te puedo decir con conocimiento de causa. Pero, pues en ese gran contexto, que el director del IMAC haga cosas como las que se le están atribuyendo, pues puede parecer, mire, incluso hasta pecata minuta, pero pues es cuestión de visiones, ¿verdad? El alcalde puede estar en desacuerdo con esta idea, desde luego. Pero bueno, así las cosas en el asunto del IMAC. En otro tema, también de orden municipal, usted ya está enterado que, porque fue notorio, hubo operativos en contra de automovilistas que transitaban por esta ciudad a bordo de autos con placas norteamericanas. Autos chocolate, para decirlo con toda claridad. Y según la autoridad, finalmente, en esto que fue un operativo llamado Tornado, pues se remolcaron, se detuvieron muchos vehículos, se abordaron y pues más o menos 1,500 vehículos. Hubo escaramuzas, hubo hasta confusión, hubo gente que pensó, pues no, que ya se habían ido los del SAT y que ya habían cancelado los operativos contra los autos chocolate. Bueno, pues no, efectivamente no fue el SAT, fue la autoridad municipal. El argumento del alcalde y del secretario de Seguridad Pública Municipal, por obvias razones, el señor Lares Valladares, el objetivo, no piense usted mal, no era recaudar, no, era de seguridad. No había el propósito de recaudar. Dice la autoridad municipal que, para que quede claro que no había la intención de hacer un operativo recaudatorio o con fines recaudatorios, es que se les dejaba ir
siempre y cuando los conductores mostraran una licencia vigente, lo que a los ojos de la autoridad coloca a esos conductores en la categoría de personas pues aparentemente de bien, gentes ocupadas, gentes que tienen una forma de vivir honesta, que son localizables, que están identificadas y en un padrón para cualquier cosa. Es que dice la autoridad, bueno, lo que pasa es que mucha gente utiliza autos, sí, con placas americanas, autos chocolate, y no hay manera de rastrearlos, no hay manera de seguirles la huella porque ni siquiera usan documentos, licencia, vaya. Y bajo ese criterio, a la autoridad no le interesa si el señor conduce un auto chocolate o no. Le interesa que sea una persona claramente identificable y que no transite en un vehículo con vidrios polarizados. Porque ya sabe usted, el argumento incluso con el que se aprobó la sanción por el uso de vidrios polarizados es el de que mucha gente se escudaba en esos cristales polarizados para transitar armados, por ejemplo. Y entonces en estas condiciones lo que la autoridad dice, pues es un operativo que busca esencialmente la seguridad, no tiene fines recaudatorios. El operativo Tornado ya concluyó, por lo menos entró en una pausa, digamos, después de haber procedido contra 1.500 automovilistas en promedio. Y va a haber 2 operativos más, dice la autoridad. No les sorprenda. Estos operativos se llevaron a cabo particularmente en una zona de la ciudad, claramente identificada, la este, donde hay muchos problemas, pero le va a tocar el turno a otras áreas de la ciudad, donde van a estar con filtros de revisión. Dice la autoridad, si usted trae un auto chocolate con placas norteamericanas, incluso vencidas, no hay problema. Porque no, el propósito no es combatir estos autos de contrabando, no. El problema lo va a tener usted si no trae licencia vigente. Y entonces, y solo entonces, le van a recoger el vehículo. Lo esperan con grúas en esos filtros de seguridad. Entonces dice la autoridad, no le sorprenda. Si usted conduce un auto chocolate y no trae un documento de identificación personal válido como la licencia, sí se le va a recoger el vehículo. Si lo trae, si trae licencia, usted no va a tener problema aun cuando traiga placas norteamericanas vencidas. Porque el objetivo no es, dice la autoridad, recoger autos chocolate o cosa que se le parezca. Dicho esto, nos vamos, ¿qué? ¿Ya, productor? ¿A otra pausa? Sí, la segunda pausa. Oiga, qué rápido el tiempo, ya casi terminamos. Regresamos con más información. Cero multas. Cero recargos. Y 0 pretextos. Paga tu predial, ya no hay excusas. Aprovecha esta última oportunidad. Acude a Palacio Municipal, Delegaciones, Calimax, Oxxo, Bancos. Tu predial trabaja. Suba de esfuerzos. Ayuntamiento de Tijuana.
el Congreso del Estado trabajamos para ti. Proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la ley de inglés como segunda lengua obligatoria, la ley de acceso libre a Internet, la ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. 21ª Legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, le recomiendo la columna de la Agencia Fronteriza de Noticias, la columna de nuestra amiga, la directora de Agencia Fronteriza, Dora Elena Cortés, su AFN político, que es la columna de casa, pues. Bueno, una de varias columnas que usted puede encontrar, pero la columna de casa, pues, es AFN político, a cargo de nuestra amiga Dora Elena Cortés. Y se la recomiendo porque, mire, ya sabe usted cómo es Metiche. En serio, es de Metiche, usted no la conoce. Es más, déjame aprovechar que no está aquí ahorita para decirle que es muy chismosa y muy Metiche. Lo bueno es que no me oye. Es nada más aquí entre usted y yo, ¿no? Ella y sus reporteros del barrio que son, ay, pues se meten por todos lados. Bueno, ni quien los aguante. Es más, en serio, esto es en serio. Ya hay algunas dependencias de gobierno de los dos niveles en donde hay gente muy interesada en saber quién hijos de la tal por cual es ese reportero del barrio. Y luego también la otra, la reportera del barrio. Porque andan metiendo las manos y las narices en cada rincón y en cada esquina y encuentran a veces cada cosa que bueno. Y meten en aprietos a tirios y troyanos, ¿no? Y precisamente por eso es que el día de hoy la directora de Agencia Fronteriza de Noticias nos tiene una piececita ahí muy jugosa. Déjenme pongo el chal, ¿no? Así para chismear a gusto. Porque esto lo amerita. Ya le habíamos comentado aquí, se lo había comentado de hecho ella aquí mismo, en vivo, en persona y personalmente en este espacio, que en la revisión de la administración pasada, de las cuentas y las cosas que le entregó la administración anterior, la de José Guadalupe Osuna Millán, pues se encontraron aparentemente irregularidades en varias áreas. Algunas de estas irregularidades se encuadrarían perfectamente en los supuestos que la ley tiene previstos como delitos y como irregularidades de orden administrativo que pueden ser castigables con otro tipo de sanciones, bueno, hasta la inhabilitación, por ejemplo, para ocupar cargos públicos, independientemente de aquellas que luego del análisis puedan derivar en acciones de carácter penal, porque hay algunos casos. Y uno de estos, pues es la administración de la llamada vía corta del ferrocarril que tiene el gobierno del estado, que opera el gobierno del estado, la controla, y que se ha convertido pues en otro espacio jugoso, nominalmente hablando, presupuestalmente hablando, otra pista donde aterrizar. Y no me refiero estrictamente a los aviadores que los hay en varios lugares del estado y del municipio. ¿Hay aviadores? Sí, sí los hay. No, yo estoy hablando más de la parte que tiene que ver con la nómina, ¿no? Ahí por lo menos, hay pobremente, es un espacio de participación política y es un espacio de nómina, donde cobrar y cobrar bien. Y ahí estaba un hermano del aspirante eterno a la dirigencia, a la presidencia municipal de Tijuana, Alejandro Monraz Ustaita. Su hermano, Jorge Octavio Monraz Ustaita, estaba al frente de la llamada vía corta.
Y han empezado a revisarle, bueno, hasta en el bote de la basura, el desempeño de este funcionario. Porque además, déjeme decirle que el Congreso del Estado todavía tiene pendiente la aprobación de las cuentas públicas de varias dependencias en el ejercicio correspondiente a 2012. 2012, ¿eh? Le falta 2013 en varias dependencias. Y en el 12 ya han encontrado irregularidades en varias áreas, el ISTECALI, la Universidad Autónoma de Baja California, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y también Admicarga. Y como, mire, los compromisos con José Guadalupe Osuna Millán ya se acabaron, y además de por sí, no cree usted que me ayudó mucho, así de muy buena gana, el Guadalupe, ¿no? No. Ya le pagamos ahí el compromiso con tener a su hermano ahí en salubridad un tiempo, ¿no? Y ya, el compromiso se acabó, entonces, pues aparentemente el gobernador Francisco Vega de la Madrid ha dado carta abierta para que se proceda y dejen correr las cosas como van, ¿no? En algunas revisiones a cargo de la Contraloría y de estos órganos de fiscalización internos que tiene el gobierno como parte de su estructura regular. Amén de la tarea fiscalizadora que le corresponde al Congreso del Estado, que ya está haciendo lo suyo, ¿no? Ya le hemos estado aquí informando de esto en los últimos números, en las últimas ediciones. El hecho es que, pues parece que sí le encontraron de veras cosas sericitas ahí, irregulares, a don Octavio Monraz Sustaita, que fue director de Admicarga en la administración de José Guadalupe Osuna Millán, y como lo están dejando morir solito, ¿no? Pues que la investigación y la revisión administrativa, pues, camine como va. O sea, las cosas como van. Y si las cosas van como le hemos estado platicando aquí, no descarte usted que pudiera procederse penalmente contra el hermano de Alejandro Monraz Sustaita. De hecho, se tiene conocimiento de que ya hay elementos suficientes y se decidió turnar el expediente a la Contraloría Estatal para que se proceda formalmente por la vía penal a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Una denuncia que podría ser aparentemente por peculado o evasión fiscal federal. Le estoy compartiendo conceptos textuales que estarían en esos documentos. Peculado y la otra es evasión fiscal federal. Y una más, por haberse extralimitado en sus facultades al firmar contrato con la operadora de la vía, a la que dio más facultades que las que la propia Admicarga tenía de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Porque adicionalmente se habría incurrido en irregularidades al entregar en concesión Admicarga, pues a un amigo muy cercano del gobernador, Fernando Beltrán, el exitoso. Ya ve que cada sexenio hay empresarios exitosos, ¿no? Casos de éxito increíbles, ¿no? Bueno, pues sería el caso de Fernando Beltrán. El ejemplo típico de un empresario de sexenio pero muy exitoso. Y bueno, esta concesión de Admicarga, pues el hermano generoso, Fernando Beltrán, la habría entregado a su consanguíneo, a su hermano Cástulo Beltrán. Y en estas condiciones, pues, aparentemente, hasta la concesión podría revocarse. La concesión que terminó en manos de Cástulo Beltrán, hermano del empresario Fernando Beltrán, hombre cercano al gobernador. Pues dicen que hasta compadre, pero mire, por lo menos se la dejamos barata. Amigo, buticompa, ¿no? Cuaderno de doble raya, ¿no? Entonces, pues así las cosas, parece que va a haber sangre ahí, ¿no? Y no va a ser ni la del gobernador, ni nadie más. Sería el hermano de Alejandro Monraz Sustaita, quien también tiene sus pendientillos por ahí, ¿no?
y desde hace mucho se han ventilado, pues, pero también estas cosas ya ve que se ponen de moda dependiendo de las querencias o los desapegos que se producen en la actividad entre políticos. Ya sabe usted cómo son estas cosas, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Me ayudas? Yo te ayudo, ¿no? Típico caso, como diría algún dirigente de taxis y hotelero, ¿no? En fin, y rapidito, porque ya nos vamos, oiga, el caso del delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, que durante una presentación por ahí, pues hizo comentarios francamente poco serios, ¿no? O preocupantes, que muestran un talante autoritario del funcionario, el delegado de la Secretaría de Gobernación. Que molesto porque ese muchacho, dice, ¿no? Que no es otro que Juan Manuel Hernández Niebla, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, pues ese muchacho, ¿no? Los comentarios que hizo sobre las fuerzas federales. Creo que recientemente dijo que pues las fuerzas federales francamente venían a extorsionar, ¿no? Y entonces eso le molestó al delegado de la Secretaría de Gobernación y sugirió que el responsable de las fuerzas federales pues incluso procedieran penalmente contra ese muchacho, ¿no? O sea, es decir, este dirigente empresarial. Lo que evidentemente pues estaría mostrando un talante autoritario de la peor manufactura, la que le conocimos en su momento de poder absoluto al prismo, a los gobiernos emanados del PRI, autoritarios y francamente majaderos, ¿no? En donde la menor crítica podía ser motivo de persecución o de presión, ¿no? O sea, la escasa tolerancia a la crítica y a la libre expresión. Y entonces el delegado pues estaría ahí exhibiendo francamente una actitud muy impropia y lo exhibe, feíto. Pero así están las cosas, nosotros nos vamos, nos escuchamos y nos vemos el lunes de enfrente. Agradecemos desde luego como siempre la atención de su compañía y sígase usted informando aquí a través de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Que tenga usted un extraordinario fin de semana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.